transmitirles. Entonces, vamos a hablar de manejo integrado de cucarachas y puntualmente cómo lo podemos implementar en diferentes ámbitos. Ustedes saben, porque ya lo vimos en otras oportunidades, que cuando hablamos de manejo integrado nos referimos a llevar adelante diferentes estrategias más allá de la química que ayudan a eficientizar la acción química y a prolongar el efecto de control por un periodo de tiempo mayor y realmente eh, llevar la plaga a niveles que no ocasionen daño, que en el caso de las cucarachas, dado que esos niveles son variables en función del escenario que tengamos adelante, muchas veces es cero, tenemos que llevar la plaga a cero, ¿no? Los niveles de tolerancia de cucarachas en algunos ámbitos, sobre todo en áreas sensibles, hospitales, salas quirúrgicas, por ejemplo, eh, van a ser cero. Entonces tenemos que reducir la incidencia de estos individuos a ese nivel. Entonces, bueno, vamos por partes. Y la primera parte que quiero abordar es lo que denomino el capítulo uno. Vamos a hablar de las cucarachas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cucarachas? Cuando hablamos de cucarachas nos referimos a un orden específico, lo que coloquialmente conocemos como blatéridos. Los blatéridos, o mejor dicho, el orden Blatodea, es un orden que engloba en un montón de especies. Básicamente abarca entre 3.700 y 5.000 especies identificadas. Especies que cumplen un rol en la naturaleza. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de escribir un artículo que me habían solicitado para una revista y básicamente el tópico del mismo era qué importancia tienen las cucarachas en la naturaleza, ¿no? Eh, entonces, lo primero que tenemos que saber cuando queremos responder una pregunta así tan amplia es de qué hablamos cuando hablamos de cucarachas. Y cuando hablamos de cucarachas nos referimos específicamente a blaterios y particularmente estamos hablando de cerca de 5.000 especies, que solamente de las cuales de estas 5.000 tenemos un grupo de 40 especies que pueden vivir cercano a nuestros entornos y que solamente de esas 40 especies hay un pequeño grupo de 3, 4 especies que son los que se conocen como cucarachas sinantrópicas, que están relacionadas con hábitos humanos. Entonces, la mayoría de las especies de cucarachas de este orden no son las cucarachas que nosotros habitualmente vemos en los servicios y que estamos controlando. Son otras especies que tienen características morfológicas comunes, por eso pertenecen a este orden y tienen un rol clave en la naturaleza. Básicamente, el rol es descomponer eh, organismos e introducirlos y formar parte de la descomposición, que es un rol clave en la cadena alimenticia, en la cadena trófica, como parte de volver esos nutrientes al sistema. Entonces, cuando hablamos de cucarachas, encontramos un montón de especies, especies que pueden ser bien diversas, que vamos a encontrar desde especies que se parecen a cucarachas y especies que no se parecen en nada a lo que conceptualmente nosotros entendemos cuando hablamos de cucarachas. Fíjense en estos ejemplos. Estamos hablando acá cucarachas como las que podemos encontrar en Costa Rica, de un aspecto amarronado, que parecen más bien ciertos coleópteros, igual que estas cucarachas que parecen algunas vaquitas o mariquitas, o esta cucaracha de la Guayana francesa, o la cucaracha cebra. Estas dos cucarachas, aunque no lo crean, tienen como fines de mascotismo, se utilizan y se venden para gente que cría este tipo de cucarachas vistosas. O esta cucaracha bien pequeña, que estamos hablando de una cucaracha que puede medir de 2 a 3 milímetros y que se encuentra en el sur de Estados Unidos vinculado a detritos alimenticios. Sería como una plaga secundaria en granos almacenados, o sea, se alimenta de el resto de alimento del cual se alimenta una plaga primaria en granos almacenados. O esta plaga no, esta cucaracha grande, casi del tamaño como la mitad de la palma de una mano, o un poco más, que es eh, la cucaracha gigante australiana, o la cucaracha rinoceronte, también conocida, o también estas de color verde, que es el estado adulto, el estado ninfal tiene un color más opaco, que es la cucaracha cubana, eh, o estas que se parecen más a un coleóptero,
o algunas que ya empiezan a tener ciertos aspectos similares a lo que nosotros conocemos por cucarachas. Pero, ¿cuáles son el denominador común que hacen que todas sean blatéridos? Bueno, primero, tienen metamorfosis incompleta. Esto significa de que poseen huevos y del huevo nace una ninfa, o sea, un individuo que se parece mucho a un adulto, pero que no tiene alas completamente desarrolladas y tiene un tamaño menor. Son insectos rastreros, caminan mucho, tienen un aparato bucal masticador. No vamos a encontrar en este orden insectos con aparato bucal picador suctor, como pueden ser los dípteros, ¿no? O en alguna otro tipo de estructura. El aparato bucal es bien característico masticador, con mandíbulas, maxilas. Normalmente las antenas tienen un tipo de antena que se llama cetácea, que son, si ustedes ven en la lupa, las antenas están divididas en fragmentos. Cada uno de esos fragmentos, a lo largo de la antena de cucaracha, se va haciendo cada vez más finitos. Entonces, encontramos antenas de cucarachas largas, a veces más largas que el cuerpo, con las extremidades bien finitas. Se van aguzando, al punto tal que muchas veces es tan finitas los extremos de las antenas que suelen quebrarse. Es común ver restos de antenas de cucarachas contaminando alimentos, por ejemplo. Ese tipo de antenas, junto con otro tipo de antenas, es característico de este tipo de orden. Se reproducen de manera sexual y se multiplican a través de huevos. Muchas de estas especies, no todas, tienen lo que se conocen como ootecas. La ooteca es ese estuche, esa estructura que contiene los huevos de la cucaracha, que según la especie lo puede acarrear o lo puede dejar depositado en un lugar específico. Pero eso como la generalidad de los puntos en común que tienen las cucarachas. Dijimos que muchas de estas, la mayoría de los blatéridos viven en ambientes abiertos, en los bosques, en lugares selváticos, en zonas donde hay mucha vegetación, ¿no? La mayoría también son de régimen alimenticio omnívoro, o sea, se alimentan básicamente de todo. Pero cuando nos enfocamos a el grupo de cucarachas que están en nuestros hogares o en la industria, en lugares donde realizamos actividades como seres humanos, aparecen lo que se denominan cucarachas sinantrópicas. Y acá tenemos, yo puse que hay tres, ¿no? Pero en realidad pueden ser un poquito más si ponemos una lupa. Pero acá aparecen tres grupos que coloquialmente los conocemos como cucarachas alemanas o cucaracha rubia, cucaracha americana, o también conocida como cucaracha voladora, y cucaracha oriental, o también conocida como cucaracha negra. ¿Hay otras especies de cucarachas? Claro, ahora vamos a ver algunas y cuáles son. Pero estas tres cucarachas, estos tres nombres vulgares que engloban diferentes especies con características morfológicas muy similares de cucarachas, tienen más o menos un comportamiento similar, que eso es lo que yo quiero destacar. Cuando hablamos de este capítulo de Conociendo al enemigo, lo que quiero que les quede bien en claro, de ser posible, es qué cucaracha tenemos enfrente y cuáles son las principales características de esta cucaracha para poder llevar adelante un correcto manejo integrado. Entonces, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? Lo que tenemos que hacer para reconocer ese enemigo es una correcta identificación. No podemos implementar ningún manejo integrado si no sabemos qué plaga tenemos adelante. Y no es lo mismo estar hablando de alguna cucaracha conocida vulgarmente como cucaracha alemana o de alguna cucaracha conocida vulgarmente como cucaracha americana o su equivalente, porque tienen zonas de cría donde se van a criar, donde se van a multiplicarse diferente y están bien marcadas esas diferencias. Entonces las estrategias también de cerramiento, de exclusión, de limpieza, de control químico son distintos. Entonces, conociendo esa diferencia, podemos agrupar en estos tres grupos, cucaracha alemana con el principal representante es la especie Blatela germanica, cucaracha americana, cuyo principal representante es Periplaneta americana. ¿Hay otras especies de Blatela? Claro que sí. ¿Hay otras especies de Periplaneta? Por supuesto que sí. Y muchas veces también son coloquialmente llamadas cucaracha americana o pueden tener alguna variación en ese nombre vulgar, claro está, pero el comportamiento es muy similar. Y ahora voy a detallar un poco. Y un tercer grupo es cucaracha oriental, con una demanda un poco menor. De estas tres, la que principalmente
aparece en los lugares donde se producen alimentos, en las cocinas, en las oficinas, en los colegios, en los lugares donde hay actividades humanas, sin lugar a duda y por lejos, ahora después les voy a mostrar un poco de estadística que avala este comentario, es la cucaracha alemana. La cucaracha alemana, la más pequeña de las tres, es la que principalmente encontramos y la que genera mayor daño económico. Ahora bien, ¿cuál es las características de cada una de estas especies? Lo primero que tenemos que comprender es que todas se reproducen de mucho y en poco tiempo. Si vamos a hablar de tiempo de vida, la cucaracha americana, la más grande de todas estas, que estamos hablando que es una especie cercana a los 3 centímetros y 3,8 centímetros, 4 centímetros, en algunas condiciones pueden llegar a vivir hasta 2 años. Raramente llegue a ese valor, pero es una cucaracha relativamente más longeva. Si la comparamos, por ejemplo, con la cucaracha alemana, que tiene una longevidad de medio año. La cucaracha oriental está como siempre en el medio en las características de estas especies. La cucaracha alemana es la más pequeña de las tres, solamente estas tres vuela la americana, y acá pongo un asterisco sobre la alemana. La cucaracha alemana tiene alas para volar, no lo tiene así la cucaracha oriental, que es una especie que en entomología conocemos como braquíptera, o sea, tiene las alas en estado adulto bien cortitas y no son aptas para el vuelo. Pero la cucaracha alemana tiene alas aptas para el vuelo, sin embargo, no lo usa frecuentemente. Hay algunas especies de blatela, como blatela vaga, que ahora les voy a mostrar cuál es, que puede tener un poquito más de características de vuelo que blatela germánica. Pero si comparamos esa capacidad de vuelo con cucaracha americana, por supuesto que la americana vuela, o más bien planea, porque tiene un vuelo bastante tosco, mucho más. Pero ese vuelo, aunque sea tosco, le permite, por ejemplo, atravesar ventanas en busca de alimento o porque son atraídos por el calor, etcétera, etcétera. Eh, Todas colocan ootecas y dentro de la oteca tienen huevos, de los cuales van a madurar y van a salir ninfas. Cuando hablamos de cucaracha americana, estamos hablando que pueden tener en un rango de 6 a 14 otecas, dependiendo de la longevidad, y la longevidad va a estar directamente asociada a la disponibilidad de alimento, temperatura y humedad, y cada oteca entre 15 y 14 huevos. Si hablamos de cucaracha alemana, por el contrario, la cantidad de huevos por oteca es mucho mayor, pueden llegar hasta 40, pero la cantidad de otecas colocadas en esos 6 meses de vida es menor, pueden ser hasta 5. Compensa, o sea, básicamente compensa. Las que tienen menor cantidad de oteca tienen mayor cantidad de huevo y viceversa. Y como siempre, cucaracha oriental en el medio. Estas son las otecas. La cucaracha alemana tiene la particularidad que lo acarrea durante todo el periodo de maduración. Solamente lo suelta cuando van a eclosionar las ninfas. Acá podemos observar la cucaracha alemana. La cucaracha americana lo deposita en un lugar oscuro, con humedad y con materia orgánica, para que de ahí nazcan las cucarachas y de ese nacimiento tengan fácil acceso a la comida. Y la cucaracha oriental es una característica intermedia, como vengo diciéndole, acarrea la oteca un tiempo corto, que va a depender mucho de la temperatura del lugar, pueden ser 48 horas y después los deposita. Cuando nacen del huevo, al igual que cuando mudan, o sea, cuando pasa de un estadio ninfal al siguiente, las cucarachas tienen este aspecto blanquecino. Seguramente, algunos de ustedes durante los procesos de inspección habrán observado cucarachas blancas. Y en alguna ocasión me han dicho que son especies diferentes o que son, como se le dice coloquialmente, cucarachas albinas. No existe el término no existe la cucaracha albina, simplemente ese color lo tienen porque recién están saliendo en este caso, el huevo, o están saliendo de una éctisis, o sea, están liberando el exoesqueleto viejo y formando un exoesqueleto nuevo, y todos los componentes que le dan color a la parte externa del cuerpo, al exoesqueleto que tienen, van a ir progresivamente adquiriendo ese color a medida que vayan interactuando con el oxígeno. Ese proceso de cucaracha blanca puede durar hasta mediodía, dependiendo también de varias condiciones. Entonces, hay momentos en que vemos las cucarachas blancas, es porque están recién mudadas. Y a veces podemos ver restos de mudas y a veces no.
En el caso de las cucarachas, ¿por qué no vemos las mudas? Hay otros insectos, si ustedes prestan atención a, por ejemplo, las cigarras o las chicharras, como decimos en Argentina, eh, que en el verano están constantemente emitiendo sonidos para poder aparearse. Si ustedes prestan atención, en los troncos de los árboles dejan las mudas. En este caso, las cigarras o chicharras, las ninfas están bajo el suelo y los adultos están normalmente en las copas de los árboles. Esas mudas, esa migración del estadio ninfal al adulto, lo hacen sobre el tronco y queda la muda adherida al tronco. Y es fácil de ver, porque sus hábitos alimenticios son bien diferentes a las cucarachas. Las cucarachas es más difícil de ver mudas o cucarachas muertas porque hacen una especie de necrofagia. O sea, se comen a la cucaracha muerta. Tienen el hábito de, si una cucaracha ve a otra cucaracha muerta, consumirla. O si una cucaracha ve a una muda de una cucaracha, restos de exoesqueleto también lo consumen. A eso agregado que las cucarachas viven en conjunto, tienen hábitos gregarios, están todas juntas, ninfas, adultos, hacen que difícilmente se puedan observar eh, de manera completa o como con otras especies este tipo de señales de presencia. Pero si prestamos atención, vamos a verlo. El tamaño varía y la cantidad de estadios ninfales también. Cuando hablamos de la cucaracha alemana, que es la que está aquí en pantalla, normalmente tienen 6 estadios ninfales. Dependiendo de algunas características de cómo vaya evolucionando su crianza en cuanto a su alimentación, disponibilidad de factores medioambientales, esos 6 estadios ninfales se pueden reducir a 5 estadios ninfales. Acá vemos una hembra al lado de una moneda para que podamos relativizar el tamaño. Ustedes imagino que ya todos conocen el tamaño de una cucaracha alemana. En este caso, acarreando una oteca. Acá vemos una ninfa pequeña, una ninfa un poco más grande y restos de fecas o deyecciones, mejor dicho. Fecas es un concepto más vinculado a roedores, deyecciones y otecas vacías. ¿Por qué dije fecas? Porque me confundí adelantándome, porque como siempre me voy adelantando a lo que quiero decirles. Es raro confundir una deyección de cucaracha alemana con roedores, pero puede llegar a haber alguna pequeña confusión de deyecciones de cucaracha americana, que son similares pero de mayor tamaño, con deyecciones de ratones. Y uno dice, bueno, ¿cómo me voy a confundir? Si uno lo ve de manera aislada, puede llegar a haber alguna confusión, porque a veces en la cucaracha americana las deyecciones son grandes. La forma inequívoca de poder diferenciar una deyección de cucaracha de una feca de ratón es observándola en lupa. Si nosotros observamos en lupa, vamos a ver en la feca del ratón, además de tener esas puntas redondeadas y de ser el tamaño, del tamaño de un grano de arroz o un poco menor, podemos ver restos de pelos o de material no digerido típico de los hábitos alimenticios del roedor. En cambio, en el caso de las fecas o de las deyecciones de una cucaracha americana, vamos a ver material homogéneo, pastoso. ¿Tá? Esa es una diferencia muy importante y fácil de poder observar. Acá vemos toda la familia unida, ninfas pequeñas, ninfas más grandes, macho y hembra. También en algunas especies se ve más claro ese dimorfismo, esa diferencia entre macho y hembra, que son mucho más claros. Entonces, dijimos que habían diferentes especies y a veces las englobábamos, ¿no? Pero cuando hablamos de periplaneta, y mostrándoles algunas imágenes, estoy hablando de periplaneta americana como cucaracha americana. Pero también hay otro tipo de periplaneta, como la periplaneta fuliginosa, que vulgarmente a veces se las conoce como cucaracha café o cucaracha marrón ahumado. Es bastante similar en aspecto a la cucaracha americana. Hay alguna diferencia morfológica en cuanto a alguna estructura cercana al ano, que tenemos que capturarla y poder verla en lupa, pero a simple vista la diferencia del color es bastante notoria. Podemos observar que la cucaracha café justamente tiene un color más oscuro. Y lo más fácil también de ver son los cercos, que son esas estructuras que sobresalen en los últimos urómeros del abdomen. En el caso de la cucaracha café, tiene cercos anchos. En el caso de la cucaracha americana, los cercos son finitos. Es una forma fácil de diferenciarla. Esto es una sutileza taxonómica. A los fines del control,
La cucaracha Periplaneta fuliginosa y Periplaneta americana, ambas dos realizan ciclos de vida muy similares que voy a describir en breve. Por ende, podemos agruparlo, si se quiere, dentro de las cucarachas que tienen hábitos similares a la cucaracha americana y el control va a ser similar, o el manejo, mejor dicho. La cucaracha raya de café, bastante presente en países como Estados Unidos y también Centroamérica, no tanto en Sudamérica. Acá tiene cierta presencia, eh, tiene hábitos más parecidos acá a cucaracha alemana, fácilmente de diferenciar por esas rayas que tienen bien características, esas dos bandas que tienen bien características en sus estadios ninfales y también en el abdomen de los estadios adultos. Eh, Hay un estudio interesante que describe las principales especies de cucarachas identificadas en España. Yo de ese estudio recopilé las que podemos llegar a encontrar en los hogares, las de importancia económica, y acá les muestro algunas con hábitos similares o a alemana o a americana. Empezamos con la cucaracha australiana, muy parecida a una cucaracha americana. En el caso de la cucaracha australiana fue detectada en País Vasco, en Canarias, recientemente, si no me equivoco y no recuerdo mal, en el 2018 en Madrid. Es similar a la cucaracha americana, pero tiene una diferencia en cuanto al tono de color y al tamaño de las alas. Y fíjense en que no tienen tampoco los cercos finitos como Periplaneta americana, pero tiene un ciclo de vida bastante parecido. Después tenemos a la cucaracha marrón, lo que se llama, es del mismo género Periplaneta, pero la especie es Brunea, Periplaneta brunea. Y esta diferencia del resto, más allá de los claramente cercos bien gruesos, tenemos antenas filiformes. Estas antenas filiformes con cercos robustos es lo que nos puede fácilmente hacer diferenciar. ¿Qué significa filiforme? Que no se va afinando. En el caso de las otras cucarachas, como ustedes pueden observar, miren en la australiana, se van haciendo cada vez más finitas a lo largo de la cucaracha, de su recorrido. Este no, este se mantiene cada segmento de esa antena de un grosor y diámetro similar. La cucaracha de Turquestán, Gelfordenas lateralis, con alguna coloración blanquecina en la zona lateral y en las patas, es bastante fácil de diferenciar. Tiene un dimorfismo sexual, este es el macho, la hembra es braquíptero, o sea, tiene las alas bien cortas. Es una cucaracha que tiene hábitos externos, no es raro de encontrarla en hábitos internos, pero también se pueden encontrar dentro de los hogares. También es una cucaracha grande, la cucaracha de Turquestán. Y, y después tenemos a Blatela vaga, que le decía, muy similar a cucaracha alemana, con capacidad de vuelo. No vuela mucho, pero con capacidad de vuelo. Y es similar, pero tiene un aspecto más verde oliva, oliváceo sería. Eh, Bien, esto es lo que yo les mencionaba. Esto es una encuesta que se hizo en empresas de control de plagas en Estados Unidos, pero sirve como referencia y estoy seguro que se puede extrapolar a otros países, donde, como se puede ver, la principal especie demandada por lejos, el 70% de las especies de cucaracha demandada es cucaracha alemana, y dentro de la dificultad en el control, también la alemana y después le sigue la americana son las más complicadas de controlar. Y particularmente destaco esto último de la dificultad del control, porque eh, la cucaracha alemana tiene, al igual que otras especies, la capacidad de generar fenómenos de resistencia a insecticidas, ¿no? Entonces hay muchos de estos insecticidas que tenemos que saber utilizarlos de manera adecuada para prolongar la vida útil efectiva de estos productos. Lo mismo que, en este caso aplica no solo a la alemana, a las dos, el tema de la aversión, que ahora le voy a explicar el uso de los geles y qué es la aversión del mismo. Hasta ahí lo que tenemos. Hoy básicamente tenemos eso en España y esto también sé que hay gente de otros países, es muy parecido a otros países, son las principales especies. Entonces, ¿cómo agrupamos estas tres categorías de alemana, americana y oriental? ¿Cuáles son las principales características? Dijimos que la cucaracha alemana es la más frecuente de encontrar de todas, por ende se puede decir que es la más importante, y es la más importante, pero al mismo tiempo la más pequeña.
Tiene esas dos franjas en el tórax características, antenas que se hacen muy finitas. Las podemos encontrar en colegios, en oficinas, en restaurantes, en panadería, en bollería, en lugares donde se fabrican alimentos, dentro de circuitos eléctricos, dentro de equipos electrónicos, lugares dentro de grietas en azulejos. Tiende a estar en cocina en los hogares y cuando los niveles de población son muy elevados, los podemos empezar a encontrar en otros sectores del hogar, como pueden ser los baños, las habitaciones. Tiene una alta capacidad reproductiva, como pudimos ver en el cuadro anterior, que acá se los resumo más o menos, pero para que tengamos de referencia. Una cucaracha dijimos que puede poner hasta 4 o 5 otecas. Vamos a suponer que pone 5 otecas. Cada oteca puede tener hasta 40 embriones. Suponemos que va al máximo, pone 40 embriones por oteca. Una hembra de cucaracha alemana tiene una capacidad reproductiva de dar 200 nuevas especies. ¿Tá? Si tenemos en cuenta que el sex ratio, o sea, la proporción macho y hembra es 1:1, de esas 209 cucarachas, hay 100 que son hembras. Con lo cual, se vuelve a multiplicar. Estas 100 hembras van a dar cada una 200 cucarachas. 100 por 200 son 20.000 cucarachas nuevas ya en 2 generaciones. Y así sucesivamente, haciendo que tengan una altísima capacidad de reproducirse, y esta alta capacidad reproductiva es lo que también va a generar que aparezcan fácilmente fenómenos de resistencia. No vuela y, como les mencionaba, es la de mayor repercusión económica. ¿Mm? La hembra acarrea durante todo el periodo de maduración de esos huevos la ooteca en la parte distal del abdomen. Cuando ocurre esto, cuando la hembra está en esta situación, la hembra no se mueve o reduce su movimiento. Estamos hablando, en líneas generales, de especies que son lucífugas, o sea, le escapan a la luz. Hay insectos que les resulta atractiva la luz y hay insectos que no. Son especies de hábitos nocturnos. Ahora bien, estoy seguro que si alguna vez inspeccionaron a una casa, a un hogar, con alta infestación de cucarachas, probablemente hayan visto cucarachas de día. Y probablemente hayan visto cucarachas hembras acarreando otecas moviéndose. Eso también es un indicador del nivel de infestación. Acá tenemos algún ejemplo de los puntos donde tenemos que enfocar en una cocina para hacer la inspección, que es el primer eslabón dentro de esa cadena de pasos que tenemos que llevar adelante para poder hacer un correcto manejo integrado. Entonces, arriba de las heladeras, detrás de los motores de las heladeras que normalmente levantan temperatura, en los burletes de las heladeras, debajo de las heladeras, suelen haber unas bandejas donde se acumula humedad y acumulan agua, en alacenas, detrás de los platos, en los cajones de cubiertos que en líneas generales están al lado del horno y levantan temperaturas y tienen alguna configuración en su estructura de madera que le da refugio y puede incluso tener cubiertos que no estén completamente limpios y tener restos de alimentos. O no, pero las cucarachas caminan por ese lugar y a medida que caminan van dejando microorganismos en esos cubiertos y producen después enfermedades. En los displays de los microondas, que ahí no podemos acceder con productos, entonces tenemos que buscar alguna estrategia de que el producto, en vez de que el producto vaya a la plaga, que la plaga vaya al producto, y ahí aparecen los geles como una gran solución. En lugares donde pueden llegar a haber problemas de goteras, un trapo húmedo es una fuente de hidratación para las cucarachas. Las cucarachas necesitan agua para poder vivir, que esa agua la pueden tomar y adquirir del propio alimento húmedo o de un trapo húmedo que pueden dejar a la noche en la cocina. Los alimentos balanceados para las mascotas también suelen ser fuente de alimento de las cucarachas. Las fuentes de agua para las mascotas. Son todos eh, tips que tenemos que tener en cuenta al momento de inspeccionar y que pueden ser fuentes de alimento para estos individuos. Acá les dejo un dato, la humedad es clave para el manejo de cucarachas. Una cucaracha para que realice su ciclo de vida adecuado y de manera óptima requiere por lo menos un 80% de humedad relativa. Humedades relativas más bajas afecta el proceso de desarrollo y la reproducción. No significa que si yo en un ambiente húmedo lo vuelvo seco porque aplico modificaciones de ventilación y demás, no voy a tener problema de cucaracha, pero sí va a ayudar a que no sea la condición
propicia para que esa cucaracha prolifere de manera rápida, de manera sin control. Ese momento de muda, como se ve acá, tiene que estar acompañado de altas humedades. Por debajo del 40%, la cucaracha no muda y no se reproduce. Es un dato a tener en cuenta. Ambientes muy húmedos igual a zona adecuada para que la cucaracha prolifere. Ambiente seco, le complicamos las cosas. Además, cuando estamos hablando de cucarachas que adquieren fenómenos de resistencia, las humedades altas ayuda a que se detoxifiquen ante la incidencia de un ingrediente activo. Entonces, también eso tengámoslo en cuenta. O sea, es parte de ver cómo influye el agua o la humedad relativa en el ciclo de vida de las cucarachas. Tenemos que reducir no solo la fuente de alimento, que eso es obvio mediante la limpieza, sino también las fuentes de hidratación. ¿Vamos? Bien. Y de repente encontramos diferentes escenarios. Cucarachas todas juntas, agrupadas en manchas de deyecciones de cucarachas. ¿Por qué sucede eso? Porque las cucarachas comunican con feromonas, con feromonas de agregación. Una feromona de agregación es una feromona que permite un agrupamiento de individuos. Agregación o congregación son sinónimos, y esas feromonas están concentradas en las deyecciones. Por eso vemos una gran cantidad de diferentes individuos de cucarachas en ese lugar. O en lugares escondidos que tienen una pequeña abertura. A las cucarachas también les seduce mucho esas aberturas pequeñas. O en los displays. De repente vamos a ver la hora del microondas, como siempre digo, y pensamos que son las 6 de la tarde, y en realidad son las 8, pero la cucaracha me está tapando un pedazo del número con su cuerpo. Entonces, ¿cómo llego a ese lugar? ¿Tengo que desarmar el equipo electrónico? ¿Tengo que hacer que salga de ese lugar? Hay diferentes estrategias. En lugares donde se preparan alimentos como estas máquinas de café, también pueden ser refugio de cucarachas y pueden generar este tipo de situaciones, que aparezcan en un café una cucaracha. Entonces, tampoco puedo aplicar productos porque hay alimentos ahí. Entonces, tengo que buscar la manera de cómo poder evitar que la cucaracha acceda mediante cerramientos del entorno y cómo la cucaracha que sale la tengo que controlar. Dijimos que son insectos que se mueven. Este trabajo me encanta, yo se los voy a mostrar y voy a tratar de resumírselo lo más rápido que pueda, porque es medio largo. Y vamos a ver diferentes tipos de movimientos en función de los estadios de cucaracha que tenemos adelante. Cuando estamos hablando de estadios ninfales tempranos, más o menos de ninfa 1 a ninfa 3, vamos a ver que se mueve muy poco la cucaracha. Fíjese, se mueve muy poco. ¿Por qué? Porque principalmente en ese periodo de su vida está enfocada en hábitos de agrupación y realiza mucho coprofagia. Todas las cucarachas hacen coprofagia, pero principalmente las ninfas chiquititas hacen mucha coprofagia. Y si no saben qué es la coprofagia es la alimentación de las deyecciones de otra cucaracha. O sea, comen la caca de otra cucaracha. Y esto es importantísimo a los fines de la propagación del efecto del gel cucarachicida. Principalmente la coprofagia va a estar enfocada del estadio ninfa 1 a ninfa 3, por eso se mueve poco, porque no tiene la necesidad de buscar alimento. Después, cuando crece, su requerimiento nutritivo aumenta al punto tal que tiene que salir a buscar alimento, y por supuesto que de ninfa 4 a ninfa 6 va a salir a la noche, porque le escapan a la luz en líneas generales. En cuanto a los adultos, tenemos el adulto después perdón, previo a que coloque los huevos, ya sea hembra o macho, ambos van a tener la misma modalidad de movimiento, se van a mover mucho durante la noche, y la hembra, antes de que coloque los huevos, va a tener un requerimiento nutritivo alto porque necesita energía para poder poner esos huevos. Por eso se va a mover mucho y consumen mucho alimento. Ahí consumen todo el alimento que van a encontrar en cuanto a basura y problemáticas de higiene que pueden encontrar, por ejemplo, en una cocina. La hembra, cuando está cerca de la maduración, cerca de colocar el huevo, ahí
vamos a verla en el único momento que también podemos verla moverse durante el día, porque ya el requerimiento es tan alto, porque está a punto de poner la oteca, que la vamos a poder ver desplazándose durante el día. Pero acá no tiene la oteca. Cuando coloca la oteca, como lo vemos acá en lo que se conoce como la hembra grávida, ahí el movimiento disminuye casi al mismo nivel que una hembra, perdón, que una hembra con un macho, pero con una ninfa, quise decir, pequeña, ¿tá? Se reduce significativamente. Y eso puede llegar a durar en algunos casos hasta 30 días, ¿tá? Resumiendo este cuadrito. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente movimientos en horas nocturnas, de ninfas grandes y de adultos. No vamos a ver hembras grávidas en movimiento. Ahora, si nosotros vemos de día hembras grávidas con alto nivel de movimiento es porque los niveles de infestación son altos. Cuanto las poblaciones de las cucarachas tienen niveles de infestaciones altas, estas características promedios descriptivas de comportamientos se distorsionan y empezamos a observar cosas diferentes, producto de la presión de ese nivel poblacional. Lo mismo pasa con las otecas. Tenemos una oteca recién colocada, con los embriones que todavía no están maduros, unos embriones medianamente madurados y embriones a puntos de eclosionar. La oteca recién colocada puede ser susceptible a determinados insecticidas, sobre todo insecticidas juvenoides. Por ejemplo, el piriproxifén. Una oteca recién colocada durante un periodo de unos días es susceptible al piriproxifén. Ahora, cuando ya la oteca tiene una maduración media o una maduración tardía, no es susceptible a los juvenoides como el IgR, en el caso del piriproxifén. ¿Puede tener alguna susceptibilidad a otro tipo de juvenoides? Claro que sí, ahí pueden aparecer los inhibidores de síntesis de quitina, pero es relativo y si esa susceptibilidad es baja y tiene más que ver con la residualidad de estos activos que con la penetración y la acción sobre el embrión. Ah, no sé si se entiende. Van a tener efecto los inhibidores de quitina porque van a quedar en el lugar un suficiente tiempo como para que cuando de esas ninfas eclosionen en el adulto tenga un efecto, el adulto no, la ninfa tenga un efecto letal posterior. Las ninfas pequeñas dijimos que tienen mucha coprofagia, con lo cual son muy susceptibles a los geles. Las ninfas grandes, los adultos y las hembras son susceptibles a tratamientos de volteo, tratamientos residuales. Entonces tenemos que ver también ahí cómo complementamos en función de qué escenario tengamos las diferentes estrategias de control. En líneas generales, cuando trabajamos con geles, porque hay un fenómeno que tiene el gel, que es ese efecto de dominó o cascada. O sea, que cuando la cucaracha consume el gel va a contagiar a otra cucaracha el efecto tóxico del gel mediante la coprofagia o la necrofagia. Ahora, ese contagio se va a ir dando de manera progresiva y, y para que eso perdure el tiempo suficiente, que puede ser hasta una semana, no tengo que aplicar insecticidas líquidos. Si yo aplico un insecticida líquido, mato a esa cucaracha que también consumió el gel y corto el efecto dominó cascada. Ahora bien, ¿puedo hacer las dos cosas? Claro, porque la contra del gel es que no es inmediata la acción, tarda un tiempo en que llegue ese efecto letal. Y a veces necesitamos tener un efecto inmediato sobre la cucaracha porque el cliente está demandando eso. Entonces, puedo hacer un tratamiento inicial de choque con algún producto que tenga más volteo que otro y después puedo hacer un tratamiento de mantenimiento con geles adecuando y sobre todo si son industrias o negocios que tengo visita frecuente, una correcta alternancia de geles para evitar los fenómenos de adversión. ¿Qué pasa con una hembra grávida? Cuando aplico, por ejemplo, un insecticida con poder de volteo. Pónganse una praletrina, que es un piretroide con muy buen poder de volteo. Obvio que la hembra, salvo que tenga un problema de resistencia, se muere. Y con esas ninfas que están a punto de nacer, de hecho, si prestan atención en esta boteca ya se ven los ojitos de las ninfas. Y podemos contarlas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y capaz que 19 ninfas en esta boteca pequeña. O sea, 19 cucarachas nuevas.
Normalmente las propiedades de volteo son como antagónicas a las propiedades residuales. Un producto residual no tiene tan buen volteo y un producto de volteo no tiene tan buena residualidad. Por ende, un producto con alto poder de volteo tendería a no tener buena residualidad. Tendería a que de esa goteca que no fue afectada por el producto de volteo, si yo no la remuevo y la elimino, de ahí nazcan nuevas cucarachas. Entonces es muy importante contemplar el efecto de cada ingrediente activo sobre las cucarachas, sabiendo y conociendo el ciclo de vida de cada una de estas. ¿Cómo se reproduce? Sobre todo, esto lo hace mucho, bueno, lo hacen todas, pero particularmente lo podemos ver por el tamaño en cucaracha americana. ¿Cómo es la reproducción? La cucaracha tiende, esto es buenísimo, la cucaracha tiende a moverse mucho. Es un animal que se mueve mucho y necesita, para poder acoplar el macho a la hembra, que la hembra se quede quieta y poder así inyectarle los espermas y poder reproducirse y multiplicarse. Lo que ocurre es que el macho levanta las alas y expone una glándula conocida como glándula tergal, la cual la hembra estimula masticando y de esa glándula libera una especie de, podemos decir, de zumo, que es principalmente glucosa, que le resulta muy atractivo y la hembra se la queda comiendo, e inmoviliza a la cucaracha un periodo de tiempo grande, entre 20 y 50 minutos. Periodo de tiempo suficiente como para que el macho salga de esa posición y copule con la hembra. Esto es lo que ocurre normalmente. Y acá pasa algo genial de analizar. Con la cantidad de geles que empezaron a aparecer en el mercado, muchos de estos geles con alto contenido de glucosa, empezó a aparecer un fenómeno conocido como adversión. ¿Qué significa esto? Que a la cucaracha le deja de gustar ese gel y ese no gusto por el gel se va heredando a su descendencia. Y lo que pasa es que le deja de gustar la glucosa. Por ende, a priori uno podría decir, bueno, si le deja de gustar la glucosa, tampoco a la hembra le va a gustar la glucosa natural que le libera el macho para que se quede quieta. No se queda quieta, no copula y se corta el ciclo de vida. Pues no, todo lo contrario, como son insectos que rápidamente se adaptan a adversidades, los que tardan en copular y producto de ello se mueren, se van a desaparecer y empiezan a aparecer y a predominar los que adquieren un proceso de cópula que evitan este tipo de situación y se reproducen en muy poco tiempo. O sea, hay un trabajo muy interesante en donde de alguna manera se postula que los fenómenos de adversión hacen que las cucarachas se reproduzcan más rápido, o que copulen más rápido al menos. O sea, puede afectar incluso la velocidad de la cópula el hecho de los fenómenos de aversión que pueden aparecer producto del uso de un mismo gel, ¿no? Ahora vamos a ver cómo evitar estos fenómenos. Cucaracha alemana, vimos varias cosas. Nos concentramos ahora un poquito en cucaracha americana, la más grande de todo. Tiene capacidad de vuelo. Si bien dijimos que no son grandes voladores, pueden volar varios metros, incluso grandes distancias. Depositan sus huevos en superficies húmedas con oscuridad y materia orgánica. Es una plaga considerada de peridomicilio, o sea, en ambientes externos del hogar. Y los tratamientos químicos residuales en paredes y piso hacen y actúan de barrera, lo que se conoce como barrera perimetral, siendo muy efectivos, complementando también todo lo que son desagües, las rejillas o las mallas en las rejillas para evitar el ingreso de estas cucarachas a los hogares son muy buenas, porque son cucarachas que van a estar en cañerías, van a estar en sótanos, van a estar en el exterior y van a ingresar a los hogares en busca del calor, en busca de la humedad, en busca del alimento principalmente. ¿Mm? Entonces, aparecen en el mercado diferentes rejillas que pueden ayudar a evitar que ingresen de una zona a la otra. Recordemos acá inspeccionar zonas oscuras, grietas. ¿M? Y la cucaracha oriental es una especie, como les digo siempre, de cucaracha intermedia. Fíjense en que es fácil de diferenciar en cuanto a su aspecto morfológico, negra con alas más cortas que el cuerpo, tiende a hacer su ciclo de vida en el exterior. Cuando empiezan los otoños y las primaveras, que empiezan a hacerse en las noches más frías, buscan hacer su ciclo de vida en el interior. Les gusta mucho el sótano, les gusta mucho hacer nidos en lugares donde tengan residuos de papel, de cartón. Es un tamaño intermedio, no vuela claramente,
Y dentro de la importancia podríamos hacer una escala alemana, americana y después oriental. Nos enfocamos entonces, ya vimos todas las cucarachas que tenemos, ya vimos algunos de los principales aspectos en cuanto a reproducción, multiplicación, refugios, señales de presencia, tamaños, tipo de muda que hacen las cucarachas y ahora vamos al concepto de manejo integrado. Cuando hablamos de manejo integrado de cucarachas, dijimos que es implementar diferentes estrategias para llevar la plaga a un punto que no ocasione un nivel de daño económico. Y muchas veces ese nivel de daño económico en cucarachas es cero. Entonces, tenemos que recurrir a acciones complementarias a la química, que básicamente son cerramientos, son limpieza, ordenamiento y reparación. ¿Mm? El 80% de una estrategia correcta de manejo integrado de cucarachas, el 80% tiene que ver con acciones no químicas. Y dentro de ese 80% hay un alto porcentaje de la limpieza como importancia. Para poder establecer una correcta estrategia complementaria a la química, es necesario inspeccionar y monitorear. Inspeccionar para saber qué cucaracha tengo y dónde enfocar las acciones, y monitorear para saber cuánto de esa cucaracha tengo. Ahí les voy a mostrar algunas herramientas para monitoreo que tenemos. Y cuánto de esa cucaracha tengo me va a permitir establecer un nivel de infestación. Y la diferencia entre mi nivel inicial y mi nivel final, después de implementar un manejo integrado, es la eficacia de lo que yo estoy llevando adelante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Podemos medir cómo estamos trabajando. Me encanta mostrar este gráfico de Arine, de la Universidad de Nebraska, en donde grafica la dinámica poblacional de cucaracha alemana. Este caso es en alemana, pero se extrapola también a otras especies de cucaracha, en una cocina tipo, en donde vemos que tenemos un nivel inicial del 100% de población y que solamente las acciones de higiene y sanidad, o sea, solamente limpiando a fondo, reduzco la plaga en un 50%. ¿Se entiende? La mitad del problema lo solucioné limpiándolo. Y después modifico cuestiones del hábitat, o sea, dónde se refugia, si reparo grietas, si es una cocina, reemplazo materiales de cartón donde se pueden almacenar alimentos por materiales plásticos, los tachos de basura, los cestos de basura que tengan tapas y que tengan una buena bolsa que no genere pérdidas de líquidos que pueden ser alimentos para las cucarachas. Todas esas modificaciones del hábitat hacen que se reduzca otro 25%. Recién ahí aplico los métodos de control. O sea, el 80%, como les mencionaba, es de tratamiento no químico. Es método de control no químico. Y eso es donde tenemos que enfocar. Porque acá entramos como eh, en un conflicto, si se quiere. A ustedes los está contratando alguien para que les solucionen un problema de cucarachas, y el principal responsable del problema de cucarachas es la persona que lo está contratando. Y habitualmente esa responsabilidad se debe, no siempre, pero habitualmente se debe a un problema de higiene. Entonces tenemos que ahí actuar de manera correcta y tratar de ser buenos comunicadores para intentar no solo nosotros solucionar el problema en ese momento, sino también promover un cambio de hábito, que es lo más difícil, ¿eh? Promover un cambio de hábito que ayude a mejorar el sistema. Y cuando hablamos de modificación del medio, nos referimos específicamente en disminuir esos tres factores, ese famoso tríade que va a estar presente cuando aparecen las plagas: alimento, agua y refugio. Recordemos que comen casi todo. Hay hay publicaciones que hablan que las cucarachas pueden comer hasta adhesivos, pegamentos, ¿no? Eh, papeles, cartones, otras cucarachas muertas, eh, residuos de alimentos, etcétera, etcétera. Necesitan agua para poder vivir. El agua la pueden obtener del alimento propio o de trapos húmedos, de goteras, de condensación de agua en cañerías, etcétera, etcétera. Y refugio, sobre todo, se refugian en el momento del día, van a preferir grietas y hendiduras, prefieren para refugiarse material de papel, de metal, perdón, material de papel y de plástico antes que el metal, por una cuestión del tema de la humedad y del calor que esto genera. Las acciones iniciales, enfocándonos en limpieza y ordenamiento, es clave. Ahí la aspiración puede ser un gran aliado
para poder remover una gran cantidad de cucarachas, al igual que sellar grietas o remover zonas donde pueden acumularse agua. El uso de aspiradoras como la T1, que esta es una aspiradora que comercializamos en Persis, nos puede ser de gran ayuda para que cuando estamos inspeccionando, poder remover esa población alta que aparece cuando encontramos un nido. Es importante tratar la zona de recolección. En este caso es una aspiradora de gran potencia que tiene la particularidad de poder tener diferentes picos para poder acceder a distintas zonas y es una aspiradora de mochila. Es fácil de utilizar. Y tiene un gran poder de succión, lo cual permite remover no solo cucarachas adultas, ninfas, sino también odotecas del entorno. O también podemos, en el momento de inspeccionar, aplicar algún producto de volteo. Esto es típico, la aplicación con un producto de volteo, que ya no se usa más este producto, es que no lo voy a decir, pero este fosforado generaba un volteo excelente y lo que tenemos que buscar es eso, que las cucarachas, cuando aplicamos un producto, que ahora me voy a enfocar en eso, que salgan del refugio, eso es lo que se conoce como el efecto expurgue, y que queden patas para arriba en ese entorno. O sea, que tengan también un poder de volteo. Pero al mismo tiempo el desafío es que tengan también residualidad. Y residualidad que permita a la gente circular en el entorno, pero al mismo tiempo mantenga un efecto tóxico sobre la cucaracha. La inspección les decía que es clave para poder identificarla y también nos va y nos tiene que dar la información de dónde están los nidos y de dónde están viniendo las cucarachas. Si estamos hablando de un lugar donde se producen alimentos, es probable que la cucaracha esté en el lugar y haya nidos en el lugar, o también es probable que el material, la materia prima que se utilice para cocinar, para fabricar el alimento, esté contaminada. Los sacos de harina, por ejemplo, pueden tener cierto tipo de contaminación de cucarachas. Eh, bien. Inspeccionar también nos permite ver el historial de lo que tenemos frente. Por ejemplo, si encontramos estos lugares que como solía indicar la colega María Inés Mari, los microhábitats debajo de mesadas y demás, como lo que se ve en esta foto, podemos evidenciar una mala colocación de geles, una presencia de telas de araña y una cantidad de residuos de señales de presencia de cucarachas. O sea, geles mal colocados no van a ser consumidos. Entonces, encontrar esas zonas también nos va a dar información de lo que se hizo antes que ustedes lleguen. ¿Qué tipo de trampas tenemos para monitorear? Hay muchos formatos y hay muchos tipos de trampa. Lo importante es colocarlas en el lugar adecuado. Hay trampas que pueden actuar como atrayentes por sí sola, porque son una placa adhesiva que se coloca en una zona de circulación, y hay trampas que tienen ciertas sustancias que resultan atractantes, que son sustancias alimenticias, lo que se conocen como cairomonas. Acá les dejo, y después me pueden escribir para que les pase la presentación, que no tengo ningún problema, les dejo un cuadro en donde se puede ver en función de la cantidad de insectos capturados promedio por trampa por noche, los niveles de infestación en función de la especie de cucaracha. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos que tenemos una baja infestación de cucaracha alemana? Por ejemplo, cuando tenemos de 0 a 5 cucarachas capturadas por trampa por noche. ¿Tá? Y así sucesivamente tenemos niveles de infestación. Baja, moderada, alta y muy alta. Y podemos cuantificar el problema. Importantísimo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo podemos medir y en función de eso podemos establecer un correcto manejo. Dentro de la línea de productos que comercializamos, manejamos dos alternativas de marcas para lo que son trampas para monitoreo de cucarachas. La línea AgriSense con la Lowline RTU, que es la que más se utiliza. Toda la línea AgriSense tiene una duración de la cairomona, que es el atractante alimenticio, de 6 semanas. Varía cada uno de los modelos en función del formato que tienen. Algunas son más grandes, que pueden entrar mejor periplaneta, otras son más pequeñas, que entran idealmente para blatela, otras tienen una configuración ideal como para colocarlas en una esquina, ¿tá? Pero en líneas generales tienen el mismo, en líneas generales no, todas tienen la misma cairomona y son iguales de eficientes, colocadas en una zona adecuada. Es importante que las ubiquemos en un croquis y podamos monitorearla de manera frecuente para ver la captura ahí que obtenemos en este lugar.
son productos muy económicos que es necesario que cualquier empresa de control de pruebas lleve adelante este tipo de monitorización. Es fundamental. Estamos atravesando un proceso, nosotros internos, donde queremos promover fuertemente las acciones de monitorización. Tenemos mucho para hablar y hay mucho para poder implementar la monitorización. Yo sé que hay muchas empresas que ya lo hacen, pero también hay muchas empresas que no monitorizan. Así que es muy interesante utilizar este tipo de trampas como estrategias complementarias dentro del manejo integrado. Y después de Agricent tenemos la línea Baby, que tenemos las trampas Baby Cola, las triangulares que vienen troqueladas, se pueden fraccionar, también tiene unas cairomonas todas que duran 6 semanas, las que son mini, que sirven para Blatela, y la pagoda que tienen una configuración diferente. Fíjense que son todas más o menos similares en cuanto a estructuras de cartón que se acoplan, se ensamblan y que quedan pequeñas grietas hendiduras con una placa adhesiva interna y con la cairomona en el interior que resulta atractante. Por último, tenemos estas trampas ya más robustas, que le da otra presencia también, que son reutilizables, lo otro era todo descartable. Y o la cairomona, perdón, de vuelta me confundí, está en el adhesivo que se vende en ese material eh, que se coloca dentro de las Insect Guard, ¿tá? Y también duran 6 semanas. Eso es fácil de abrir, se colocan ahí, no se aplastan si alguien las pisa accidentalmente, son bastante rústicas, resistentes, e incluso se le puede poner el logo de la empresa en la parte superior del producto. Ahí tenemos para monitorear. Y cuando hacemos inspección, ¿dónde inspeccionamos? Nos enfocamos en lugares húmedos y oscuros, ¿no? Grietas, hendiduras, dentro de los electrodomésticos, en las cocinas, todos los lugares que vimos y que remarcamos en la diapositiva anterior. ¿Existen otros tratamientos no químicos que puedan también complementar o servir para acciones de control, por ejemplo, en áreas sensibles donde yo no puedo aplicar productos químicos? Claro. Y uno de ellos es el manejo de la temperatura. Las plagas se pueden manejar o controlar con temperaturas altas o con temperaturas bajas. Con las temperaturas altas hay algunos trabajos y algunos equipos que trabajan con temperaturas altas. Es importante que el cambio de temperatura sea brusco para que sea más letal el efecto y no sea progresivo. Es un poco más complejo trabajar con temperaturas altas porque puede dañar un poco las estructuras. Con temperaturas bajas tenemos diferentes equipos. Hay equipos que inyectan CO2, el CO2 congela a -80 grados y después se sublima. Y hay equipos de estos que son aerosoles, que es una mezcla de gas butanio y propano, que congela a -40 grados, suficiente para tener una acción letal sobre los insectos. Eh, y no tienen biocida, y es una forma concreta de hacer tratamientos puntuales, ¿no? Esto es para tratamientos puntuales, no residuales, puntuales, dentro de una grieta en hendidura, y además vienen con una cánula que permite hacer aplicaciones en esos lugares. Bien, las tierras de diatomeas es otra alternativa interesante. Cuando analizamos qué son las diatomeas, son restos fósiles de algas. Es increíble, se ve una tierra inerte que es inocua, pero en realidad lo que observamos es esto. Son restos fósiles de algas que se adhieren al cuerpo de los insectos y cuando estos se mueven, van lacerando, van rompiendo el exoesqueleto. Producto de esa rotura, el insecto se muere por deshidratación posterior. Son muy buenas las tierras de diatomea. Ahora, tenemos que aplicar y tenemos que llegar a la cucaracha y también son lentas, no son tampoco rápidas. También tiene un grado de inocuidad, excepto que la tierra atomea tenga cierto tipo de sílice que pueda llegar a generar alguna irritación ocular, pero en líneas generales es bastante inocua la tierra de diatomea. De hecho, en algunos casos se usa en producciones orgánicas que se pueden aplicar sobre granos que van para el consumo. Hasta ahí los complementos, ¿no? A un repaso del 80% del MIP. Ahora, pero ¿qué pasa del 20% que también es importantísimo de la parte química? Porque, a ver, me están llamando por un problema. En líneas generales, nuestro sector tiene un gran defecto que es tenemos todos sistemas reactivos, ¿no? Nos llaman cuando el problema está hasta acá y tenemos que solucionarlo de manera inmediata. Y no nos da respiro para poder establecer una estrategia y esperar los tiempos. Tenemos que actuar rápido porque el cliente, que es quien les está pagando el servicio, quiere el control inmediato. Entonces,
tenemos que recurrir, la parte química nos ayuda a eso, a ordenarnos un poco y a poder establecer esa estrategia de manejo con un tratamiento de choque inicial y después con tratamientos de mantenimiento complementando con todo lo que estuvimos viendo. Y acá aparecen una oferta de productos importantes. Principalmente, si hablamos de activos, hay una gran cantidad de neurotóxicos y de piretroides, con lo cual puede ser un problema en cuanto al tema de los fenómenos de resistencia, que ahora les voy a hablar. Todos los tratamientos químicos, para que sean más eficientes, tienen que estar complementados con estrategias de cerramientos, estrategias de exclusión, estrategias de ordenamiento y de limpieza. En cuanto a tipo de formulaciones, podemos aplicar concentrados emulsionables, suspensiones concentradas, microencapsulados. Si queremos de menor a mayor residualidad, podemos hacer esa escala. Podemos también aplicar polvos mojables, insecticidas en polvo, claro que sí. Humos, claro que sí. Entonces, hay aerosoles, hay diferentes tipos de formulados que nos permiten meter diferentes tipos de ingredientes activos. ¿Qué elijo? ¿Para qué plaga elijo? ¿Y para qué tipo de tratamiento? Va a ser las preguntas que me tengo que llevar, que tengo que hacerme para poder hacer una correcta selección. Porque no es lo mismo hacer un tratamiento para periplaneta, que busco residualidad y puedo volcarme a un flowable, a una suspensión concentrada, a un microencapsulado, que un producto que quiero aplicar dentro de una cocina donde busco volteo, que por ahí puedo ir hacia una suspensión acuosa o hacia un concentrado emulsionable, o hacia tratamientos con geles, que esa es otra, ¿no? Los tratamientos perimetrales, que ya los mencioné varias veces, consisten en aplicar en el entorno externo de un hogar, sobre el piso y sobre las paredes, una franja en el piso de 2 metros y una franja de 50 centímetros sobre las paredes, de productos residuales. Productos residuales, cuando hablamos de formulados, principalmente se recomiendan los floables, las suspensiones concentradas, porque son las partículas del activo finamente molidas con solventes de base acuosa, y eso va a dar una residualidad adecuada. Y los microencapsulados también, pero la diferencia entre un floable y un microencapsulado en cuanto a duración en el exterior, que está sometido a una lluvia, a un lavado, a lo que fuere, es más o menos similar. El microencapsulado se aprovecha mucho más cuando lo aplicamos en grietas, hendiduras, en donde la microcápsula ahí dura muchísimo. Eh, y ese tratamiento perimetral se refuerza marcos de puertas y ventanas también para evitar que ingresen este tipo de insectos rastreros del exterior. Entonces, dijimos que las microcápsulas las vamos a recomendar más para lugares puntuales, donde buscamos residualidad, que esté refugiado de los factores medioambientales que la degraden o que la laven, y los floables más para ambientes externos, porque también hay una diferencia de precio, porque la tecnología es distinta. Y en cuanto a los productos que podemos ofrecer en esta línea, aparecen la deltametrina, el deltagar, que es una suspensión concentrada, residual, que puede llegar a durar hasta 3 semanas. Aparece también el Cautrina Partix, que es un floable con una tecnología diferente, que hace que tiene una mayor residualidad. También es una deltametrina, pero pasamos de una residualidad aproximada. Son valores aproximados, ¿eh? Esto tengámoslos en cuenta porque en el ambiente pueden haber factores que alteran estos números. Pero pasamos de 3 semanas a 12 semanas. De manera relativa, aumenta 4 veces más la residualidad y sigue siendo un SC con una fórmula específica que tiene que ver con los tamaños de los cristales y demás, en cuanto a su proceso de formulación, claro está. Saliendo de la línea de embudo, del ex Bayer y pasando a la línea de BAF, tenemos el Fendona Pro con la alfa-cipermetrina, floable. Ya cambiamos de activo, pasamos de una deltametrina a una alfa-cipermetrina. Son activos diferentes también. La alfa-cipermetrina tiene un poquito más de volteo que la deltametrina. Entonces también a veces eso me permite tener una acción de volteo mayor. En insectos que se mueven mucho, eso es importante. Y también tiene una residualidad alta, ¿no? Acá también el fabricante menciona una residualidad de 2 meses. Es relativo, depende de dónde lo coloquemos, pero puede llegar a durar hasta 2 meses. Tenemos los microencapsulados, si queremos hablar de residualidad, y cipermetrina como ingrediente activo, como en el caso del producto este, el Dovol Microsip, que es del laboratorio WISDA. Y este es un producto extremadamente residual, puede durar hasta 6 meses en ámbitos internos. Es una formulación sin olor porque la microcápsula genera una resistencia y hacia la degradación de los factores ambientales y también baja el olor del producto.
comparado con un concentrado emulsionable, y la cipermetrina es un excelente producto con efecto expurgue y efecto de volteo también. El expurgue, cuando hablamos que es el expurgue, nos referimos a la capacidad que tiene un producto de aumentar el sentido de locomoción de los insectos hacia lugares indiferenciados. Lo paso al español. El bicho se irrita y sale de su escondite. ¿Y por qué se irrita el bicho? En líneas generales hablamos de efecto expurgue, nos vinculamos el efecto expurgue a los piretroides. Y dentro de la característica de los piretroides, que es la molécula las principales moléculas de la familia de insecticidas químicos que encontramos, tenemos como dos tipos, los piretroides tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son los que no tienen este grupo ciano, que es la unión de de carbono y nitrógeno por un triple enlace, que genera irritación. Esa irritación, cuando ustedes aplican una lambda cialotrina y de repente tienen los filtros ya gastados o no tienen una buena protección dermal y les cae un poco y les irrita la piel o les empieza a picar la garganta, eso es producto de la irritación por el cianopiretroide. Y hay como una escala de cianopiretroide. Los tipo 1 son los que no irritan, o que irritan muchísimo menos, y ahí aparecen la permetrina, tetrametrina, praletrina, etofenprox. Y los que tienen grupo ciano son los de tipo 2 y aparecen la cipermetrina, alfa-cipermetrina, lambda cialotrina, deltametrina, y a su vez, dentro de los tipo 2 hay de más y de menos irritación o efecto expurgue, porque la irritación va de la mano con el efecto expurgue, ¿no? La irritación es en el organismo no blanco y efecto expurgue es en el insecto. Ese efecto expurgue hace que el insecto salga de su escondite y tome contacto con mayor cantidad de la molécula y tenga un efecto letal posterior, que va acompañado muchas veces con el poder de volteo, o sea, con que el bicho quede patas para arriba. Eso lo provoca también el neurotóxico. El tiempo de volteo se mide con un parámetro que es tiempo de volteo 50 y uno puede darse cuenta que hay productos que rápidamente dejan el insecto patas para arriba. En el caso de cucarachas es buenísimo, un producto que salga de las escondites, de las escondites de las cucarachas y que las cucarachas tomen contacto con el producto y que queden patas para arriba. Eso es un producto que comercialmente es muy buscado. Cuando se aplican piretroides con butóxido piperenilo, que es un sinergizante, puede esto aumentar el poder de volteo. Ahora les voy a explicar qué es el butóxido piperonilo. Un producto de volteo es la cipermetrina, un activo que tiene muy buen poder de volteo y expurgue es la cipermetrina. Ya la vimos en el microcip, que es el microencapsulado, y en este caso es un concentrado emulsionable al 10%, un producto más, como se dice en Argentina, un caballito de batalla. El 610, producto de laboratorios Bebi, muy buen producto con una residualidad menor, pero tiene muy buen volteo y tiene muy buen expurgue para tratamientos como inmediatos de choque. Y a veces necesitamos que penetre el producto. Y para que penetre el producto necesitamos aplicarlo de una manera específica. Para lograr penetración podemos y tenemos dos alternativas. O aerosoles de descarga total, como lo que ofrece Embú con el Solfac, que son piretrinas naturales. O sea, el Solfac es extracto de pelitre, que es un producto con butóxido de piperonilo para potenciar el efecto de esas piretrinas naturales, pero es un aerosol de descarga total. Aprieto una válvula y se descarga todo eso. Y eso en ambientes cerrados permite una buena penetración de un aerosol, que es una gota líquida en suspensión. En cambio, los botes fumígenos, ya sea del fumigol o del dobol, son humos en vez de aerosoles. En el fumigol se prende una mecha, combustiona y forma un humo, y en el dobol tiene una reacción con el agua, una reacción con el agua que se forma humo por humedecer la parte basal de ese bote. O sea, lo que está bueno en el caso del dobol que no tengo la necesidad de prender una mecha. Ambos botes fumígenos generan humo y ese humo penetra. Para que esto funcione y tenga un poder de penetración, tiene que estar en ambiente cerrado. ¿Tá? Eh, Nada, eso. ¿Qué pasa con la resistencia? Dijimos que principalmente encontramos, dentro de los productos del mercado, el 90% de los neurotóxicos que trabajamos, más o menos son piretroides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos aplicando siempre un mismo grupo de insecticidas a estas especies que tienen una gran capacidad reproductiva. Entonces, es inevitable que por procesos de cambio, por procesos de mutaciones que naturalmente ocurren en las cucarachas o en los insectos en general, o en los seres vivos en general, esas mutaciones provoquen una capacidad de adaptarse a esas adversidades. Si yo aplico siempre un mismo grupo de insecticidas que mata a la cucaracha de una misma manera, lo que consigo
es que las cucarachas resistentes sobrevivan y las cucarachas susceptibles se mueran. Y una de las características que tiene la resistencia es que se hereda. Entonces, mamá resistente, papá resistente, la cucaracha va a ser resistente. ¿Esto es un problema? Sí. ¿Es un problema imposible de solucionar? No, es absolutamente manejable. Y la forma de manejarlo es implementando un sistema de rotación. El tema es que, ¿con qué contamos para rotar? Si tenemos piretroides, podemos rotar con fenilpirazoles que hoy día están siendo todos restringidos, hay muy poquito dando vuelta por ahí. Neonicotinoides, que todavía tenemos algunos, como el imidacloprid, como el acetamiprid, por ejemplo, y fosforados y carbamatos que casi ya no hay. ¿Por qué dice piretroides más BPO? BPO son las iniciales del butóxido de piperonilo. Una de las formas más frecuentes de encontrar fenómenos de resistencia es lo que se conoce como resistencia metabólica. Esto significa de que el insecto desarrolla un escudo, que son enzimas, que me degradan el piretroide cuando ingresa. Y el BPO o butóxido de piperonilo me mata esas enzimas. Se mueren las enzimas, se muere el escudo, actúa el piretroide y mata al insecto. Si yo uso solo butóxido de piperonilo, no lo mato al insecto, lo sumo, le saco la defensa, pero no lo voy a matar al insecto. Entonces, tenemos pocas alternativas, pero aparecen algunas alternativas. Y el butóxido de piperonilo además aumenta la capacidad de insecticida hasta 12 veces. Entonces, cuando vemos productos con butóxido de piperonilo, sepamos que son 12 veces más potentes que otros productos. Y si salimos de los neurotóxicos, salimos de lo que cortan la comunicación de las neuronas y nos metemos en otro grupo de insecticidas, ¿para cucarachas puede aparecer? Claro que sí. Y ahí aparecen los IGRs. IGR vienen de sus siglas en inglés, que es las siglas de insecticidas reguladores del crecimiento. Y tenemos tres tipos: los juvenoides, simuladores de Dixona y inhibidores de síntesis de quitina. Básicamente, alteran procesos naturales que solamente están presentes dentro de los insectos, afectando hormonas que son clave para el desarrollo del crecimiento, para que el insecto mude, para que pase de un estadio juvenil a un estadio adulto, o para que forme la quitina, que es el componente que le da dureza al exoesqueleto. Si se altera alguna de esos procesos mediante moléculas que imitan o inhiben estas hormonas naturales, el insecto se termina muriendo. Son productos de bajísima toxicidad y provocan esto. Este es el piriproxifen, una molécula utilizada, un juvenoide, entra en la categoría de juvenoide, provocan cucarachas deformes. Esta cucaracha se va a morir. Ahora, ¿cuánto tarda en morirse? Probablemente tarde una semana y media. Ahora, una vez que se muere, matás también a las que son resistentes a piretroides, porque hasta ahora no hay detectado fenómenos de resistencia a IGRs. ¿Cuáles son los productos que contienen IGR? Dentro de la línea que comercializamos tenemos toda la línea Inefly, ya sea los que son listos para usar, es una mezcla de piretroides como la alfa-cipermetrina, la daletrina y el piriproxifen. Este es el EPU, listo para usar. Otros que pueden venir específicamente para aplicar, como LACA, en lugares con alta residualidad, que también tienen piriproxifen. Y la ventaja es que me permiten esa mezcla darle al producto de diferentes flancos. Entonces, si vemos en el tiempo cómo impacta cada uno de estos productos, vamos a ver que los IGRs tardan un poco más en tener un efecto letal sobre estos productos comparados con los neurotóxicos. Hay una alternativa que está ofreciendo BAF, que es el clorfenapir, con su producto Mythic, que es una alternativa interesante. Yo, mira, acá me confundí, puse la imagen del Fendona Pro, pero me refiero al Mythic, es otro producto. Disculpen. Pero bueno, es un producto que no tiene efecto expurgue, pero es un producto que no es neurotóxico, es un proinsecticida y afecta a un proceso metabólico a nivel de la respiración celular, lo que sería la fosforilación oxidativa, que no quiero entrar en ese detalle, pero sepamos que es una alternativa muy buena para rotar ante fenómenos de resistencia, el Mythic. Y por último, y para cerrar la presentación, quiero hablar específicamente de geles, que es un tema no menor y que este es un tema que me gusta mucho y que tenemos que enfocarnos. Cuando aplicamos un gel, buscamos el efecto dominó cascada, o sea que de una cucaracha que consumió el gel le pase ese efecto a otra cucaracha. Ese efecto puede tener una contaminación, una eficacia primaria, una eficacia secundaria y terciaria. O sea, una cucaracha que consumió el gel puede contagiar a cucarachas que nunca consumieron el gel, y esa línea de cucarachas a su vez puede contagiar el efecto tóxico hacia otra cucaracha que nunca tuvo contacto con el gel ni con la cucaracha que inicialmente tuvo contacto con el gel. ¿Y por qué se da eso? Porque la cucaracha tiene tres costumbres. Coprofagia, come sus deyecciones.
Necrofagia, se alimenta de cucarachas muertas o de restos de cucarachas. Y hematofagia, se alimenta de las regurgitaciones o del vómito de la cucaracha. Pero para que esto suceda, ¿qué tiene que suceder? El gel tiene que ser consumido. Esto tenemos muerte primaria, secundaria y terciaria, según cómo es la contaminación de gel. Un gel excelente de una cucaracha que consume el gel tendría que contagiar a 70 cucarachas. Ese efecto de propagación, para que se vaya viendo. Ahora, todo esto tarda, ¿eh? No es inmediato. Y depende del gel. Hay geles que matan rápidamente la cucaracha y hay geles que no. El gel que mata rápidamente la cucaracha tiene una ventaja. Claro, el control rápido. Entonces, eso que hablábamos, que la necesidad de un tratamiento de choque, hay geles, ahora les voy a mostrar algunos, que tienen un efecto rápido de acción. Entonces está bueno eso, porque yo en una hora ya tengo la cucaracha muerta, que una hora después de consumir el gel tengo la cucaracha muerta. Hay otros que no, que tardan una semana en matarla. Ahora, ¿por qué uno tarda una semana? Porque el que tarda una semana, mientras tanto, está en una semana dejando deyecciones y son puntos de contaminación para otras cucarachas. El que se muera a la hora, deja una deyección y su cadáver para que otra cucaracha lo consuma. Y es tiene menos tiempo de propagación de ese efecto de dominó cascada, ¿se entiende? Hay de todo. Pero cuando hablamos de geles, hablamos de un universo particular. Entonces, ¿qué gel elegimos y por qué? Porque hay muchísimos tipos de geles, de colores diferentes, de consistencia diferente, de comportamientos distintos. Lo primero que tenemos que saber son los puntos importantes dentro del gel y tiene que ver con la atractividad, o sea, que el gel sea atractivo para la cucaracha, con la palatabilidad, que a la cucaracha le guste, con la estabilidad, que el gel se mantenga en el tiempo, que no forme costra, a veces los geles forman costra y no son consumidos, con la eficacia, con la mortalidad y con la eficiencia, que aplicaciones a determinada dosis hagan un efecto adecuado de control. El ingrediente activo en el gel, en realidad, es como lo que menos importa, entre comillas, porque representa el 1 o 2% y es mucho más importante. En el gel, la clave del gel está en el resto de lo que contiene el gel, en los atrayentes, en los fagoestimulantes. Fagoestimulantes son esas sustancias que con un muy poquito consumo desencadenan un consumo mucho mayor. Entonces tenemos que de alguna manera saber elegir el gel por la marca y rotarlos. Porque este fenómeno de resistencia que yo les expliqué para piretroides también aparece con lo que se conoce como adversión, que en definitiva es otro fenómeno de resistencia. La cucaracha deja de gustarle un gel porque no le gusta el 98% del resto del gel, más allá del ingrediente activo, y ese no gusto por el gel lo va heredando, lo va pasando a su descendencia. ¿Me explico? Entonces deja de consumir ese gel. Si de repente aparece el gel marca A, que es excelente, que a mí me resulta buenísimo y yo lo aplico en todos lados, en algún momento va a dejar de ser buenísimo. Pero yo tengo el gel marca A, úsenlo y sepan que es buenísimo. Pero usen una vez el gel marca A y vayan por el gel marca B y usen el otro gel. Para poder conservar la palatabilidad del gel marca A. Porque la población de cucarachas se vuelve y desarrolla aversión rápidamente, se vuelve resistente. Entonces, tenemos que implementar ese sistema de rotación. ¿Y cómo aplican los geles? Con una línea, con un punto gordo, con puntos pequeños, escriben el nombre de su empresa. Es una broma. No, la forma correcta son con puntos de aplicación. De hecho, hay pistolas dosificadoras que nos permiten calibrar esos puntos de aplicación. ¿Se puede colocar directamente con la jeringa? Claro que sí. Dependiendo de la calidad de la jeringa, incluso a veces puede haber alguna inercia en el fenómeno de apretar la jeringa que puede generar que siga saliendo el chorro de gel y desperdiciar un poco de gel. Eh, el consumo va a estar asociado directamente a la palatabilidad y al tipo de gel. Ahora vamos a ver algunas marcas de gel y les voy a explicar un poquito algunas cuestiones en cuanto a la velocidad y la mortalidad. Antes de ello, le quiero contar una estrategia que es buenísima. Yo la aprendí en un viaje que hice a la Pest War hace unos años ya. Dini Miller es una investigadora que trabaja es especialista en Cimex, en chinche de cama y en cucarachas. Hizo unos trabajos muy interesantes en cucarachas, en donde publicó un trabajo de varias empresas que aplicaban los geles de una manera particular a lo que los norteamericanos llaman burrito bites, porque lo que hacen es, utilizan esto que en Argentina se llama papel manteca y acá le llaman papel enmantecado, que se utiliza para la cocina, recortan cuadraditos de este papel, lo pliegan en forma triangular y sobre el vértice colocan una línea de gel.
Esa línea de gel plegado en un plastiquito, en un papelito con manteca encima, genera una palatabilidad y un fenómeno de atracción a la cucaracha para meterse ahí y consumirlo enorme. Hicieron unos trabajos muy interesantes en donde iban a lugares, sobre todo cocinas de casas abandonadas o lugares con problemas habitacionales, con muchos problemas de cucaracha y con muchos problemas de orden y limpieza, eran una mugre esos lugares, y colocaban, llenaban estos burrito bites los lugares y podían controlar las cucarachas sin la necesidad de restringir el alimento de esos lugares. Por supuesto que se gastan 30 gramos o 35 gramos de gel por cocina, pero hacían un control cuando había un limitante en cuanto a las acciones de limpieza. Así que esto es muy bueno para tenerlo en cuenta. Les tiro este dato. Y como rendimiento, con una jeringa de 30 gramos te puedes hacer 53 puntos de cebado, colocando entre 0,5 y 0,6 gramos por burrito. Este es un producto, este es el Dobol Gel, que tiene en su ingrediente activo acetamiprid, y esto lo he colocado en mi escritorio, para Periplaneta, ¿no? Por supuesto, que consumió el gel y a los 45 minutos ya estaba volteada. Fíjense en el efecto de velocidad de acción del producto. ¿Está? Estamos hablando de que en 25 minutos, obviamente que sigue viva, pero a los 45 minutos ya estaba volteada del consumo. Y después se murió a los 15, 20 minutos posterior. O sea, hay geles que también matan rápido a las cucarachas. No todos los geles tardan varios días en matar a las cucarachas. ¿Qué pasa? Esa cucaracha muerta va a ser un bocado de otra cucaracha, porque hacen necrofagia. Cuando se coman a esa cucaracha, que murió ahí porque estaba en un frasco, ¿no? Porque si no, se va a morir en otro lado, también va a contener acetamiprid, que es ese activo, va a contagiar el efecto tóxico. Entonces, dentro de esas estudios de estadísticos que les mostré que se hizo en Estados Unidos, de esa encuesta, también hubo un interesante resultado respecto a que el 45% del tipo de servicio que se ofrece para control de cucarachas está basado en la aplicación de geles. Hay una tendencia hacia el uso del gel, que es muy interesante, complementando todo lo otro que estuvimos viendo hasta recién. 26% de productos residuales, 11% de productos IGRs, también interesante, pues es un valor no menor, el 11%, y después, bueno, un montón de otras alternativas. ¿Qué productos de geles tenemos? El Double Gel, que es el que le mostré recién, de acetamiprid, en presentación de 35 y de 300 gramos, y la línea de Embú de Maxfor, con una excelente palatabilidad. Creo que todos conocen los Maxfor, tienen muy buena palatabilidad. Acá tenemos el imidacloprid, que es un neonicotinoide, igual que el acetamiprid, es un poco más lento en cuanto a la mortalidad que el anterior. Este es el Maxfor White, que resiste muy bien variaciones de humedad y de temperatura, viene en jeringas de 30. El Maxfor Platin, que es otro neonicotinoide, la clotidonina, al 1%. Es ideal porque tiene su constitución en cuanto a su base alimenticia diferente al resto, entonces es ideal para rotar. Yo uso Max Force White y roto con Platin, o uso el Forte y roto con Platin. Se recomienda rotar con este tipo de producto. Y también este tiene un efecto de control sobre el pececillo de plata. Nada que ver con las cucarachas, pero esta jeringa puede tener un efecto de control sobre el pececillo de plata. Y el Max 4 Prime, que es imidacloprid, que se asemeja en este caso en cuanto al Dobol, que tiene una mortalidad también en periodo de tiempo corto. Tenemos, resumiendo la línea de Embú, el producto de gel que tiene una mortalidad lenta, pero que promueve el efecto dominó cascada, el que sirve para rotar y el que tiene una mortalidad corta, que es el Prime. Así que, bueno, una hora y media estuve. Creo que me pasé un poco. Les pido disculpas por este exceso de palabras. Pero bueno, paso entonces a responder algunas consultas. A ver, tengo acá algunas preguntas. Bueno, saludos a todos, por supuesto. Veo que se han conectado de Argentina. Gracias por la conexión. También veo aquí gente de España. Vamos a responder. Gonzalo Pastor dice: Yo estoy experimentando con Blaptica dubia, otra especie de cucaracha, en la transformación de restos de cocina en abono orgánico con buen resultado. Piensa que en un futuro podría ser una alternativa para el reciclado de la materia orgánica como hoy se hace en día
como se hace hoy en día en el compost. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buen comentario. Y te digo, Gonzalo, que hay una utilización de insectos en general para varias cosas. Por supuesto que la descomposición y la creación de compost está muy en boga y cumplen un rol clave. No sabía que se usaba esta especie de cucaracha para eso, interesante. Eh, pero hay como una utilización de insectos para varias cosas. Hay unos trabajos, incluso también trabajan con algunas especies implementan algunas especies de cucarachas y especies de grillos y algunos ortópteros también para obtención de proteína animal en alimentos balanceados. El reemplazo de determinadas proteínas animales por proteínas de insectos en alimentos de consumo humano o de consumo animal también es algo interesante a tener en cuenta, sobre todo porque son insectos que se reproducen en una superficie pequeña y en gran cantidad, entonces es fácilmente poder multiplicarlos. Em, todas las Herminio pregunta, Herminio Hernández, si todas las especies de cucarachas son gregarias, las que vemos nosotros, sí. Las que estudiamos nosotros, las que se encuentran en hogares, sí. Estamos hablando de un orden de blaterido de casi 5.000 especies. Va a haber algunas excepciones que no tengan ese rol. Gonzalo Martínez Pastor. Consulta. Si aplico un gel con IgR y lo come una hembra grávida, ¿el IgR afectará a las ninfas cuando nazcan? Es una excelente pregunta. Es tan buena pregunta que es una pregunta que yo me la hice muchas veces cuando empezaron a aparecer los geles con IgRs. Yo no comprendía muy bien cuál era el efecto del IgR, porque sobre todo se usa piriproxifen en los IgRs, en los geles con IgR, Gonzalo, y no comprendía muy bien cuál era el efecto del piriproxifen en un gel, porque entiendo que el piriproxifen te deforma la cucaracha y demás. Normalmente el piriproxifen tiene un efecto en la vitilogénesis, no me salía la palabra, que es la formación de el corion, que sería como el equivalente a la cáscara del huevo, que se encuentra dentro de la oteca. Por ende, en teoría, la hembra que consume un gel a base de piriproxifen se le estaría complicando colocar huevos. Ahora, si la hembra va acarreando o sea, ahí tendrías la explicación de por qué se pone piriproxifen en el gel, porque esa hembra no va a colocar huevos. Ahora, si la hembra ya está acarreando la OTK, es raro que consuma alimento, porque baja su consumo de alimento. Pero suponte que puede llegar a consumir alimento, porque es una hembra agravia que va a consumir alimento. ¿Viste el cuadrito que te mostré al principio? Se mueve poco y consume poco alimento. Lo que está haciendo la hembra es refugiando la OTK hasta que nazca. Pero ponele que consuma alimento y a la OTK no le hace nada. A la OTK no le hace nada. El IgR no afecta en ese caso a las ninfas. Eh, Reinaldo. Reinaldo Juan Augusto Segovia, pregunta. Buenos días. De Entre Ríos, ¿no? Ya. Uy, qué bien. Escribo aquí, bueno, pero no hace pregunta. No sé si tenés alguna pregunta, Reinaldo. Gracias, un saludo. Iván Méndez pregunta. No puedo quedarme más tiempo. Bueno, ¿dónde va a quedar este material? Esto queda grabado y lo subimos a un canal de YouTube. Si quieren, nos pueden seguir en el canal de YouTube de Pelsis y si no, me escriben a hernan.funes@pelsis.com. Yo les puedo mandar el video, les puedo mandar el link de YouTube, les puedo mandar la presentación en PowerPoint, no hay ningún inconveniente. Juan Espósito pregunta, ¿los métodos de control físicos mediante trampas de monitoreo adhesiva, la feromona atrayente cairomona conserva la propiedad durante 6 semanas desde el momento de su fabricación o una vez abierto el envase? También muy buena pregunta. Hay dos tipos de formatos. Normalmente empieza a liberarse la feromona cuando vos lo colocás. ¿Por qué digo que hay dos tipos de formatos? Porque hay algunas los dispositivos, los Lure, que tienen la feromona, son un dispositivo que puede ser un pomito, una pastilla o un plastiquito, y eso está en un envase cerrado, que vos cuando los abrís empieza a tomar contacto con la presión atmosférica y con la temperatura y ahí se empieza a liberar. Y hay otros que vienen la cairomona embebida en el adhesivo. Eso ya están liberando, pero son sustancias alimenticias. De hecho, vos el adhesivo antes de retirarle el papelito y colocarlo en las Insect Card, por ejemplo, estas que son trampas de larga duración, ya le sentís el olor a la cairomona. Depende del formato, sí y no. El Dovol Microchip en ambientes externos, ¿cuánta resolutividad podría dejar? Por ejemplo, en un patio. Si el patio
cerrado y no tiene contacto con agua directa como de lluvia y demás, puede durar varios meses. La residualidad del microencapsulado en ambientes cerrados puede durar hasta 3, 4 meses sin ningún tipo de problema. Ahora, Alejandro Quevedo, hace esta pregunta. El tema es qué pasa en ese patio. Si vos aplicás Double Microsip o cualquier otro producto, ¿no? Para no hablar de uno solo, y al día siguiente la persona del hogar está limpiando y tira un balde con agua en el lugar donde vos aplicaste, ya sea el microencapsulado, el flowable o concentrado emulsionable que hayan aplicado, se lava. Crisman, un saludo, Crisman. ¿La rotación la realizamos cada 3 meses o se puede realizar los meses utilizando distintos grupos químicos? Todos los meses utilizando. Bueno, también muy buena pregunta, Crisman. Te comento. Cada plaga es particular en cuanto al tiempo que tiene que estar expuesta a una misma familia química para que desarrolle un fenómeno de resistencia. En líneas generales, algunas pueden desarrollar fenómenos de resistencia a las 12 generaciones, otra a las 15 y otra a las 20. Para resumir, nunca se recomienda un periodo de tiempo más de 3 meses en estas plagas que tienen mucha descendencia expuestos a un mismo ingrediente activo. Lo ideal, Franco, es que vos rotes cada vez que vas a hacer esa visita. Eso va a ser lo ideal. Pero nunca pases más de 3 meses aplicando la misma familia química porque ahí es donde empezás a vos mismo promover el fenómeno de resistencia. Aparte, acordate que cuando visitas un servicio, cuando vas a hacer un servicio, no sabes el historial que hay detrás. Entonces vos por ahí empezás con algo creciendo que arrancás de cero y ya tiene una carga de insecticida altísima en el lugar. Rebeca Klichman, saludos, bueno, felicitaciones, muchas gracias. Acá preguntan de un producto que hoy no estamos vendiendo, el Platinum. Sí, es muy buena, es muy buen gel. Alejandro, Marcelo, para pesillo de plata, no, el Max 4 funciona y es por la palatabilidad. Es muy bueno. ¿Qué más? En su exposición dijo que nos podía pasar la presentación por mail. Claro, Francisco Cano, sin ningún inconveniente, me puedes escribir, repito, hernan.funes@pelsis.com. Rodrigo Sáez, ya las últimas, uy, me pasé. Gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias. Em, Parece que los microencapsulados se han acabado asociando primordialmente a la blatela americana. No, si puedes profundizarme un poco más la pregunta, no te la comprendo muy bien. Eh, los microencapsulados se han acabado, no sé no sé a qué te refieres, Rodrigo. Están vigentes, se pueden utilizar, no hay ningún tipo de restricción sobre las formulaciones microencapsuladas. Pero si puedes detallarte en el chat a qué te refieres con esa pregunta, con gusto te la puedo responder si sé la respuesta. Eh, Diego Gergo, escribime que te paso a un contacto y ahí me está preguntando dónde conseguir las cairomonas. Hay varias empresas que los comercializan y yo te puedo pasar el contacto. Teodoro, puedes repetir correo electrónico, creo que ya lo repetí. Vamos de vuelta, hernan.funes@pelsi.com. Eh, Bien, Rodrigo Sáez. Entonces, para control de germánica, ¿qué recomendás? Bueno, depende. Depende de la situación. A mí lo que me gusta cuando se hace un servicio es, si tenemos un nivel de infestación muy alto, hacer una inspección inicial para determinar los lugares calientes donde está presente la cucaracha alemana, hacer un monitoreo para medir cuánto tengo de esa plaga y establecer con niveles de alta infestación un tratamiento de choque, que iría hacia un producto químico de volteo con expurgue, ¿tá? Para disminuir rápidamente la plaga, sin que tenga mucha residualidad. Y después hago tratamientos con geles, rotando los geles. Básicamente va por ese lado, siempre complementando limpieza, ordenamiento, cerramientos, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Dentro del manejo integrado. La frecuencia de aplicación, pregunta Ferner, ¿cada cuánto debe ser? Y en líneas generales, cuando estamos hablando de este tipo depende del producto que vos apliques. En productos que no tienen residualidad, tenés que por lo menos tener una frecuencia de aplicación, te diría que cada 2 o 3 semanas. Y en productos que si haces un tratamiento con productos muy residuales, podés estirarlo un poco más, pero no mucho más. 4 semanas a lo sumo. ¿Mm? Bien. Mirta pregunta el efecto de las altas temperaturas para el control de cucarachas.
tiene un efecto de control. Hay algunos equipos que elevan la temperatura brusca de manera alta. Y lo que decía es que te puede dañar esta estructura donde se encuentran las cucarachas. Se usa para otro tipo de plagas, no tanto para cucarachas, los tratamientos térmicos por altas temperaturas. ¿Está? Bueno, gracias por la presentación. Acá está. Bueno, gracias a todos. Saludos. Bueno, creo que he respondido todas las preguntas. Les agradezco a todos por quedarse hasta el final. Y bueno, les repito, hernan.funes@pelsis.com, cualquier duda que tengan. En el transcurso de esta semana o la próxima vamos a estar subiendo el material a YouTube y bueno, respondiendo lo que haya surgido si quedó alguna pregunta dando vuelta. Otra cosa que les quería decir, recuerden, gente de España, 9 de noviembre, jornadas presenciales en Dos Hermanas, Sevilla, así que espero poder encontrarlos ahí. Va a estar muy bueno. Le estoy poniendo mucha energía a eso, así que espero que salga conforme a la expectativa que estoy metiendo, porque creo que va a estar muy, muy interesante y va a haber de todo. No solo vamos a aprender entre todos un montón de cosas, sino que también va a haber premios, sorteos y alguna que otra cosa, sorpresita más. Así que les agradezco mucho el tiempo y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos.